Moi boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Carmen Conde, un verdadeiro prazer facer de fío conductor na que considero que será unha conversa moi interesante que pode resoar en moitas e moitos de vos. Trátase de escoitar a historia e as realidades daquelas persoas que tiveron que marchar do seu país e que inician unha nova vida ACO, en Culleredo, mas tamén en todos aqueles axentes sociais que fan posible que iso suceda, como traballadoras sociais ou as mediadoras interculturais. Queremos crear un diálogo para que non nos creamos a primeira mentira que se nos conta sobre a migración e non deixemos, polo tanto, que se poña ese primeiro ladrillo do muro que levanta o discurso do odio. Para iso, xa non enredo máis. Presento vos as persoas que hoxe me rodean. Por un lado, por unha banda, está con nós David Ferreiro, que chegou hai máis de 32 anos, non? Dende República Dominicana, e que é unha figura moi importante na comunidade, leva toda unha vida axudando a quen chega tamén, non? Tamén contamos coas mediadoras interculturais dun pilar fundamental para o colectivo migrante en Culleredo, a ONG Mestura. Son Liliana e María. Dende os servizos sociais está con nós Sandra Uzal. E por último contamos coa narradora oral de Uruguai Soledad Felloza, que formará parte deste diálogo, pero ademais contarános a súa perspectiva deste tema a través das historias que nos vai contar. Temos con nós, ademais, intérpretes de lingua de signos que farán que este diálogo sexa de verdade aberto a toda a comunidade. Elas son Chusa e Paula. No momento en que vos queirades facer unha pregunta dende o público, por favor, animádevos un comentario, unha historia. O diálogo é aberto non só no escenario, senón tamén con vos. Comenzamos, pois. E a pregunta, a primeira de todas, é para ti, David. Son máis de 3 décadas ACO. Como é a túa historia persoal e como percibes os cambios dende o teu punto de vista en nós como lugar que recibe e tamén os cambios nas formas de chegar? Quero dicir, en solitario, en familia. Bueno, me ha preguntado Muchas cosas. muchas cosas y no sé cómo comenzarte. Pola túa historia. En cuanto a mi historia, como ya había comentado, soy hijo de gallego, nacido en República Dominicana y desde luego que al venir de mi tierra para aquí me siento dominicano y aquí me siento emigrante porque llegué aquí con 25 años y ya llevaba mi vida hecha en mi tierra, en República Dominicana. Y al llegar aquí, pues desde luego que intentar adaptarme, conocer parte de la familia, porque la familia de mi padre estaban aquí en Galicia, especialmente ahí en la zona de Órdenes, y bueno, disperso por aquí, por la provincia de Coruña, muchos de ellos, tíos. Y tenía ganas de conocerle y fue uno de los motivos por los que me animé para venir a conocerlo. Y de paso me quedé pensando que iba a ser por muy poco tiempo, pero las circunstancias de la vida van dando vueltas y lo que yo pensaba cuando salí de mi tierra, digo, me voy a ir por un par de años a España a ver si logro hacer algo para regresar, trabajar allí y regresar a mi tierra y tener una forma de vida diferente. Y pensé, digo yo, serán 2 años o quizá 3, pensar, porque como venía con 25 años, en aquel entonces todavía se hacía el servicio militar. Entonces tenía que primero hacer el servicio militar y luego poder que terminar el servicio militar, ponerme a trabajar. Por eso calculaba 3 años. Y bueno, fueron cambiando las cosas en ese tiempo. A los 2 años, pues volví a mi tierra, me casé con la novia que había dejado allí y me la traje a ella. Y entonces, pues los años fueron avanzando. No nació un niño y ya pues al hacer familia aquí, comenzar a hacer vida con mi familia aquí, pues los años fueron pasando. Y ahora pues ya cuento más años aquí que lo que viví en mi tierra.
Por tanto, yo no sé si ahora me puedo llamar emigrante o me puedo llamar... No sé, no, la Claro. verdad que eh, esa, eh, tengo esa pequeña incertidumbre, porque fíjate que eh, yo vine con 25 años, pero justamente esta semana tengo a mi hijo que tiene 25, que ha nacido aquí y está en Santo Domingo intentando hacer vida allí con unos primos que le han ofrecido alguna movida allí con algo de trabajo y un proyecto que tienen ellos, y me ha dicho: papi, me voy a mi tierra, me voy allí a Santo Domingo. ¿Y qué le voy a decir a este chico que de pronto me dice, teniendo la misma edad que tenía yo cuando vine para acá? ¿Qué le voy a decir? Oye, no lo haga, vamos a pensar mejor algo, las cosas. Le tengo que, en vez de desanimarle, tengo que apoyarle. Considero que como padre, pues es lo que he tenido que hacer. Y hablo con él todos los días, porque tenemos ahora esa suerte de que podemos hablar con quien queramos a cada momento, e incluso gratuito. Recuerdo que cuando yo vine, hace 32 años, tenía que llamar de una cabina telefónica a mi madre y a mi novia echando monedas en la cabina telefónica. Fíjense lo que ha cambiado las cosas. Y con un paquete de monedas y aquello, los teléfonos que eran por paso, que entraba a un bar donde tenían el teléfono que marcaba unos pasos y oía ta, y cada vez que caía la moneda era unas 50 o 25 o 100 pesetas que caían. Entonces, pues eso, ahora puedo hablar con él a cada momento, cuando quiera, y cómo ha cambiado la cosa, porque a mí sí me hizo difícil cuando llegué poder hablar. Y luego, si no, una tarjetita que habían, que se compraban unas tarjetas, que uno iba a una cabina telefónica y marcaba el número que le mandaba la tarjeta, luego un prefijo, luego el número de teléfono que quería llamar. Eran como 30 números para poder comunicar. Lo que comentábamos hace un rato fuera de cámara, que cómo han cambiado las cosas. Y entonces, pues todas estas cosas pues forman parte de nuestra vida, de nuestras actividades que bueno, algunos pues la hemos disfrutado, la hemos vivido, y, y al llegar a esta situación como la que ahora planteamos, pues seguimos la lucha adelante con el proyecto que personalmente cada uno en particular, pues cada uno ha iniciado. Yo en particular, pues estoy viviendo aquí con mi familia todavía, tengo mi esposa y con una comunidad que también emigrante que está a nuestro alrededor, que nos apoyamos unos a otros en algunas dificultades que podemos tener, pues siempre acudimos, tenemos siempre alguien a nuestro alrededor que nos echa una mano. En lo que nosotros podemos, ayudamos, y si no, acudimos a organizaciones como ese caso de Mectura, que a ellos especialmente pues siempre los hemos tenido ahí para apoyarnos y para ayudarnos en cuestiones que necesitamos, una documentación que se quiere hacer, algo que se quiere preparar, que tenemos alguna duda, algún problema, incluso puede ser legal o puede ser algún problema burocrático, y tenemos organizaciones como Mectura y que nos echan una mano y nos orientan y nos pueden ayudar. Aquí yo, por ejemplo, a estas chicas que están a mi lado, Liliana y eh, Miriam, no es una ni dos veces que he tenido que ir a su oficina para pedirle consejos o pedirle ayuda para alguna actividad que queremos hacer o por alguna dificultad que tenemos, para alguna documentación o por algún problema que se nos presenta. Bueno, esto es, digamos que es el día a día del que ha llegado de fuera, que no se conocen quizás los pormenores de las circunstancias que rodean al que emigra. Siempre tenemos
algunas trabas que se nos presentan. Tenemos esas dificultades que no las sufren, por decirlo, no las sufren todos los mortales. Especialmente las sufrimos más los que venimos en la situación que venimos, lo que dejamos nuestra tierra. Y bueno, esto en cuanto a lo que es la parte personal. Había otra cuestión que me había preguntado. Sí, pero vou aproveitar para expandila un pouco tanto a servizos sociais como a Mestura, que levades un montón de tempo traballando e non sei que cambios notades á hora de recibir nos a xente e, por outra banda, como se emigra. Como foi cambiando a emigración ao longo do tempo? La experiencia que tenemos en Mestura, lo hablo personalmente, que yo llevo ya 18 años de trayectoria en la entidad y la inmigración ha cambiado muchísimo. Estamos hablando que hace 18 años venía primero pues la cabeza o el cabeza de familia, dejaba a sus hijos o a su marido o viceversa, a su mujer en el país de origen. Venían primero, trataban de hacer pues, lo que era una estabilidad, ¿no? Buscar un trabajo. Había me acuerdo muchísimas mujeres que venían, se empleaban de internas para rebajar un poco lo que eran los costes, ¿no? Y también para tener una estabilidad, pues conseguían un trabajo, se echaban un tiempo de internas y luego con el dinero que iban juntando y también conocimiento de lo que era el sitio donde llegaban, pues se traían. Primero se traían a lo mejor al marido o si tenía marido o se traían a un hijo y después... Y en ese entonces... vivíamos otras problemáticas, ¿no? Que era cuando arraigaban a la familia, el resto de familia, pues llegaban aquí y era como retirar esa familia que estaba en su país con sus estudios, sobre todo los chavales, llegaban aquí y las madres a lo mejor pues pedían pues un préstamo o pedían ayuda entre la comunidad, ¿no? Para traerse a su familia y cuando llegaban aquí pues no encajaba, el chaval, la chavala o no encajaba. O también vimos sobre todo esos papeles, ¿no? Del cabeza de familia que venía, que trataba de estabilizar como que a la familia, pero cuando llegaban aquí a lo mejor el proyecto que él visualizaba para el resto de su familia no era a lo mejor esas expectativas que tenían pues, el resto de familia cuando llegaba aquí. Hoy en día las familias llegan todas juntas. Tratan de escapar o de buscar una mejor situación a la que están viviendo en sus países y llegan todas juntas, con lo cual es mucho más difícil porque se cuatriplica la problemática, ¿no? Es decir, hay que buscar el trabajo, hay que escolarizar a los chavales, hay que conseguir una vivienda, no me puedo emplear de interna o no puedo buscar un trabajo donde me tengo que mover para un lado y para otro, siendo el hombre, porque tengo que cuidar de la familia. Entonces, yo creo que ahora yo lo veo un poco más complejo por el hecho de que vienen todos juntos y tienen que buscar el proyecto todos juntos a la vez. Sí es verdad que también, dependiendo de dónde vienen, de la zona de donde procedían, pues también se modificaba la migración. Igual si estamos hablando de un país africano, venía el hombre primero, y estamos hablando que a lo mejor tenía la familia, iba a su país, regresaba, pues tenía hijos ahí, volvía y se juntaban las familias, se llegaba a ese arraigo familiar, igual pasado 15 años. Entonces, sí que han habido varios cambios, varias formas de llegar también. Antiguamente, pues, la gente llegaba directamente de su país de origen. Ahora, por las situaciones que se están viviendo, pues muchos salen y vienen de terceros países. Primero van a un país, prueban suerte ahí no va bien, pues vuelven a otro sitio y cuando llegan aquí ya llegan con un bagaje de migración y también con muchas heridas abiertas de esa migración, ¿no? De ir probando suertes y de ir sintiendo pues esos rechazos que pueden haber en algún sitio o esas frustraciones y también esos endeudamientos, porque pues muchas familias han pasado por muchos sitios y para llegar hasta aquí han tenido que ir
retrasando su proyecto de futuro hasta que bueno, se estabilizan y que no es que lleguen aquí y se han establecido del todo. Eso es lo que yo he notado a lo largo de este tiempo. No sé. A ver, yo creo que también un poco la migración sí que ha cambiado, obviamente, pero también porque yo creo que es un análisis del origen de por qué migran. Es decir, antes las personas que migraban venían sobre todo de países, República Dominicana, Colombia, con una necesidad de mejorar. Pero ahora mismo la migración que está llegando es porque los países de origen tienen unas situaciones políticas asfixiantes, unos regímenes, bueno, entonces llegan con unas situaciones la mayoría de lo que llega ahora mismo es un tema de asilo. Yo llevo, imagínate, 32 años trabajando en los servicios sociales. Cuando yo llegué, el asilo por primera vez era Cuba. Es decir, los que teníamos de petición de asilo era por Cuba, pues eso, por su situación política, no porque... Entonces, claro, yo creo que es un cambio porque la sociedad y el mundo en el que vivimos, todos lo vemos, pues ha cambiado. Por lo tanto, la forma de migrar, obviamente, cambia porque, ya te digo, los primeros que, sobre todo, por ejemplo, en Culleredo, puedo decir que las primeras colectivos, ¿vale?, eran República Dominicana. Es decir, empezaron a llegar familias que traían o sea, eran como es decir, viene uno, trae al otro, se asientan, iban consiguiendo, bueno, pues trabajo, la vivienda, porque todo era mucho más fácil antes. A nivel burocrático, nada que ver. Es decir, tú solicitabas el arraigo, pues era más rápido, más ágil, las citas, todo era mucho más rápido. Ahora mismo se ralentiza tal porque se ha cuadriplicado, quintuplicado, sextuplicado la gente que llega solicitando permisos. Por lo tanto, la respuesta no puede ser tan inmediata como era antes. Entonces, lógicamente, la situación... Pero lo digo porque ha cambiado, porque hay gente de Venezuela, imagínate, Venezuela porque ha sido el boom último, ¿no?, que su situación en ese país económicamente estaban muy bien. Es decir, ellos no salen porque tengan una mala situación económica, sino porque hay una situación de miedo, de peligro, de riesgo, de que quieren proteger a lo que es, digamos, el entorno. Por lo tanto, no es que allí estén mal económicamente, porque estamos hablando de gente que sale, que son jueces, o sea, que tienen unas profesiones, universidad y tal, pero se van no porque no puedan vivir en Venezuela. Entonces, eso, claro, ha hecho que todo haya cambiado, pero todo porque hasta el planteamiento, es decir, al contrario que Liliana, yo digo, porque ahora digo al contrario, no contrario. Yo, por ejemplo, una de las partes que creo que a nosotros nos cuesta más trabajar es el desarraigo. Es decir, esa gente se viene y pierde toda su identidad cultural, personal, sus referencias culturales, patrimoniales, familiares. Entonces, el que vengan en bloque lo hace un poco más fácil, digo, porque por lo menos tienes a toda la familia, que es, claro, súper difícil lo que dices tú, porque claro, no es lo mismo encontrarle alojamiento, prestaciones económicas, pero digamos que por lo menos tienes la ropita, ¿sabes? Tienes a la familia, tienes por lo menos el núcleo importante. Entonces, claro, pero bueno, es súper complicado. Es decir, y bueno, y menos mal que bueno, las leyes se van modificando, los tiempos se van acortando, se va haciendo más fácil llegar. Bueno, ahora con la modificación que hubo ahora de todo esto de la extranjería, el arraigo formativo, 2 años, o sea, bueno, vamos, pero bueno, yo entiendo que es una locura, es decir. Ainda con todo, eu quixera facer unha pregunta con isto último xusto que acabas de mencionar, que ten que ver coa legislatura que se vai reformando. No seu día, varios colectivos migrantes uníronse e crearon a plataforma Regularización Ya para sacar adiante, bueno, dese limbo existencial ao que os obrigaba a burocracia a máis de 500.000 persoas, non? De forma un pouco extraordinaria, porque existe isto que falábamos pola mañá do padrón, a tarxeta sanitaria, o aluguer, que é unha cousa totalmente imposible. Ata que punto axudan os gobernos, os estados, a que unha persoa migrante conserve os seus dereitos básicos e fundamentais? A ver, legislado está. El problema es la inmediatez en la respuesta. Es decir, si una persona llega y para conseguir un permiso necesita 4 años, esos 4 años está sin documentación. Si estás sin documentación, no puedes trabajar. Si no trabajas, no tienes dinero. Si no tienes dinero, no accedes a la vivienda. Entonces, es como un círculo en el que están siempre
digamos, en la economía sumergida, que para las mujeres resulta, yo creo que, bueno, vosotros tenéis más experiencia, pero seguramente más fácil que para los hombres. Los hombres entran a veces en un tema de depresión y, de hecho, son los que más retornan a sus países. Es decir, ¿por qué? Porque, claro, es complicadísimo, porque cuando crees que ya va a llegar, ¿no?, que es un año, dice, bueno, al segundo año ya va, pero pide papeles. Claro, lo volvemos a decir, es decir, si antes entraban, imagínate, pues en la subdelegación de gobierno de La Coruña, estoy poniendo ejemplos, 200 solicitudes de asilo y todo eso, ahora entran 4.000. Por lo tanto, la respuesta, por mucho que lo tengas legislado y por mucho que existan recursos, si no los puedes tramitar y los puedes gestionar en los tiempos que las personas necesitan, pues de nada nos sirven. O sea, no es que hay herramientas no suficientes, tendría que haber muchísimas más, pero el problema es que las herramientas no funcionan por los tiempos, porque esta gente está aquí y una vez que está aquí tienes que prestarle servicios y tienes que darle ayuda y tienes que tienen que acceder al sistema. Es verdad que el sistema sanitario y el sistema educativo, menos mal, ¿no? Pero, por ejemplo, las homologaciones, que vosotros lo sabéis, es decir, claro, tú vienes con una carrera de medicina o con una carrera de tal, dependiendo del país, y casi te vale la pena hacer otra carrera aquí. Es decir, porque el tiempo que te va a tardar casi lo vuelves a cursar en... Claro, la vuelves a cursar. Entonces, claro, yo creo que eso también es un gran problema. No tanto el legislar, porque se va consiguiendo cosas y se van haciendo cambios, sino, claro, a la hora de la inmediatez en la respuesta, la gente lo que necesita es ya, no que esperemos un año con ayudas económicas, bueno, es un poco complicado, digamos. Sí. Vos como o vivides tanto dende Mestura, ti dende a túa propia asociación Abrente ou cal é o teu punto de vista tamén, Soledad? Non sei quen quere falar. A ver, si hacemos un poco referencia un poco al hilo, Perdón, al hilo que comentaba Sandra, sí que me parece importante destacar el tema de, bueno, aparte del problema que hay a nivel sanitario, educativo y demás, porque no siempre, aunque a veces lo vemos como todo muy fácil, siempre hay pequeñas trabas que en algunos casos nos van a hacer tener que dar 1000 vueltas pues para poder escolarizar un menor. O sea, algo tan insignificante como lo que hablábamos por la mañana, como un tema de padrón, a veces hace que los niños estén meses incluso pues por temas administrativos que no pueden incorporarse a un colegio, que no pueden acceder a una ayuda en igualdad de condiciones pues, que otros menores o que otras personas. Sí que me parece muy interesante el tema cuando hablabas ahora de lo de las homologaciones y que la gente vuelva un poco a estudiar, porque es súper complicado. En realidad todos los aspectos son complicados, pero el tema de volver a retomar estudios, de pues sí, un médico que quiera ponerse a trabajar porque en realidad, bueno, pues busca una estabilidad, buscas el encontrar un nuevo empleo, buscas el adaptarte un poco a la sociedad y es todo una traba. Ese documento no sirve, tienes que presentar otro, presentas otro. No, tiene que venir ahora con la postilla, no, es que no está bien puesto, es que ahora tiene que ser, es que el colegio cerró y ahora tiene que volver a sacar otra vez la documentación, es decir, un proceso que sí debería de ser súper rápido y debería de poder permitir a la persona incorporarse por un sistema educativo, bien sea formal o lo que sea, es como que no, todo es un problema. Es duro a veces. Yo, por ejemplo, en Mestura, aparte de mediación intercultural, llevo también un poco la parte de orientación laboral y es muy duro tener que... o sea, estamos hablando de personas que están muy formadas en la mayor parte de los casos, que vienen con varias carreras universitarias, con un bagaje impresionante, con muchos años de experiencia en sus carreras profesionales. Explicarle a una persona que no puede homologar su título, que para poder acceder a una formación aquí tiene que hacer unas competencias clave, que todos más o menos sabemos lo que es muy duro. O sea, no solamente el decírselo a la persona, sino que la persona asuma, o sea, el sentimiento es todo lo que he hecho en estos 10, 12 años anteriormente no me ha servido para nada. Entonces, bueno, son muchas cosas que todo lo vemos como muy fácil, con un acceso muy fácil, y no es tan sencillo. Hay muchas trabas importantes ahí. Yo, bueno, por la mañana cuando estábamos hablé un poco de la experiencia siempre de mi persona como Mestura. Pero ahora hablando de esto, o sea, contando mi experiencia hace 20 años que yo llegué aquí a España, fue eso, muy, muy duro, porque yo tenía 18, 19 años
Y resulta ser que yo en mi casa, mis padres llevaban inmigrados, o sea, yo era inmigrante donde estaba, soy inmigrante ahora y yo creo que si voy a mi país de natal, también soy inmigrante, porque es que al final, lo que decía, que yo soy un poquito de todos lados. Y cuando yo le digo a mi madre, pues yo estaba estudiando ahí en la universidad, yo vivía en Venezuela, estaba estudiando en la universidad y me quedaba un semestre para terminar. Claro, mi idea era, me voy a ir a otro país, mi idea era irme a Portugal, que es mi país natal, me voy a ir a mi país, voy a continuar mis estudios y hacer mi vida ahí. ¿Por qué tomé esa decisión? Por miedo. Por miedo a donde vivía. Estamos hablando hace 20 años, que todavía no había todo lo que hay ahora. Yo ya no me imagino la gente de hoy en día. Pero es que yo cuando vivía hace 20 años en Venezuela, a nosotros nos pusieron pistolas en la cabeza, nos asaltaron, nos secuestraron, entraron a mi casa. Entonces, yo no veía un futuro. Mis padres sí, mis padres de hecho, lo que contaban por la mañana, lo de hacer las Américas, ¿no? El venir con el baúl lleno, porque si no, ¿qué le voy a contar a la familia que llevo 20 y tantos años en un país y llegar con las manos vacías? Era como una vergüenza, ¿no? Es decir, yo tengo que llegar, pero llegar con ese baúl lleno de cosas para demostrar que yo he inmigrado con un proyecto real. Pues yo decidí venirme. Me quedaba un semestre. Yo decía, pero vamos a ver, estudiar aquí es estudiar igual. Mi cabeza no entraba en que cuando yo iba a llegar aquí, todo el papeleo que tuve que hacer, todo el coste del dinero que la gente gasta para homologar sus estudios, apostillar, llegar aquí con todo bien hecho para llegar a la universidad y supuestamente matricularte, continuar tus estudios y ser la misma persona que eras allá, pero acá se me fue todo al garete. Me decían, no, es que te vale más la pena empezar a estudiar de nuevo que homologar o convalidar, que ya no es homologar, convalidar. Y yo empecé a estudiar de nuevo. De aquel entonces, venir una mujer sola, que yo venía, una chavala sola, venir aquí, porque al final en Portugal no me quedé y me vine para acá, me vine a Pontevedra, conseguir un piso. En el año que yo llegué, conseguir un piso no era tan difícil. Pero es que era mujer, con un acento latino, y me decían, ¿para qué quieres el piso? Y yo, ¿para vivir? ¿Para dormir? ¿Para qué se quiere un piso aquí en este país? No lo sé. Entonces, me costó muchísimo. Tuve que pedirle a un amigo que él alquilara el piso, porque a mí, escuchándome por teléfono, me decían, está alquilado. No, ya lo alquilé, lo acabo de alquilar. Y yo, en serio, era complejo. Pero es que yo no me imagino la complejidad que hoy en día hay en España con todas las personas que están llegando, porque está llegando muchísima más inmigración que antes y se lo colapsa todos los servicios. Entonces, el decirle a una persona, todo lo que tú has hecho en tu país, olvídate, reinvéntate, empieza de -1 y a lo mejor así consigues arrancar. Es difícil. O decirle, mira, no vas a poder trabajar, es que no tienes los papeles, pero es que yo vine aquí a trabajar, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar la casa? Entonces es complejo anular todas las expectativas que tú traes metidas en una maleta, porque los 4 trapos que traes metidas en la maleta no te valen para nada. Lo que te vale es todo tu bagaje. ¿Y cómo le explicas tú a la gente de que ese bagaje solo te vale para el país donde vivías? No, es mi experiencia. Pues cuando yo llegué aquí, tuve que reinventarme, empezar de cero, estudiar y conseguir algo. Es verdad que cuando llegué no sabía de todos los sistemas, ¿no? De servicios sociales o de una ONG. No tuve quien me acompañara, no tuve un mediador que me cogiera de la mano y me dijera, haz esto primero, haz esto segundo, haz esto. No, los tumbos, ¿no? El ensayo-error fue lo que me encaminó. Pero es complejo bajarle las expectativas a la gente y es lo que se suele hacer, porque no le puedes decir otra cosa, no hay otra realidad. Sí. Es complicado lo que Liliana acaba de poner, lo viví en mi casa con mi esposa. Dije que después que llegué aquí, había vuelto a Santo Domingo y me había casado con mi novia y la había traído. Ella vino con sus papeles en regla, porque como yo tenía nacionalidad española, ella venía, en teoría venía con todo legal, y solamente tenía que ir aquí a inscribirse al registro civil para
nosotros registrar su llegada para ella solicitar la tarjeta de residente. Era aparentemente sencillo, pero mi esposa venía de Santo Domingo con una ilusión hecha que se había pasado allí 6 años en la universidad haciendo una carrera que aquí le llaman filología en idiomas. Estaba estudiando, haciendo una licenciatura en idioma moderno, inglés, francés, italiano, español, y si quería agregar alguna otra, pues podía. Y se había pasado 6 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y cuando llega aquí, que ella viene con toda la ilusión, dice, voy a presentar mis documentos para convalidar, lo que sea. Lo primero que le dicen, es que no te vale para nada. Tienes que hacer por lo menos 2 años más de estudio. Y ella dice, pero si lo que estudié fue inglés, español, italiano y francés, si lo sé hablar y lo sé escribir, ¿qué tengo que convalidar? No, porque tiene que presentar un título, y entonces luego, pues, lógicamente, pues tendrá que como tú decías, convalidarlo, ¿no? Ahora se dice convalidar. Tienes que convalidarlo. Pues no lo podía convalidar, no le convalidaban nada prácticamente. ¿Qué le pudieron convalidar? El bachillerato. Fíjate. Menos mal. El bachillerato. Entonces, pues ella dice, yo después que me he pasado 6 años en mi tierra estudiando, ahora vengo aquí y resulta que tengo que ponerme a estudiar otra vez para poder utilizarlo, mi conocimiento en buscar trabajo para otra cosa. Entonces la pobre pues le entró una especie de depresión en el sentido de que no se quería regresar porque le faltaban, lo que a ella le faltaba era 6 meses para hacer lo que en la universidad le pedían como un monográfico, ¿no? Como la tesis, no era una tesis que iba a hacer, sino un monográfico para graduarse. Pero ella dice, ¿para qué me voy a ir a mi tierra a hacer? Porque si no voy a vivir allí, ¿para qué me voy a ir allí a hacer el monográfico si lo que quiero es aquí? Entonces dice, pues, para perdido allí, perdido aquí, dice, estamos en lo mismo, me quedo aquí, no voy a ir a Santo Domingo. Si no me vale de nada y no voy a vivir en Santo Domingo, si no me vale de nada la carrera, aquí, entonces, pues, y esa situación crea un desasosiego terrible. La persona que viene, yo conozco muchas personas, conozco personas que son en Santo Domingo abogados, y aquí este señor, amigo mío, es taxista, porque ¿de qué le sirve la carrera de Derecho que ha hecho allí? Le dicen, sí, bueno, hay una modalidad de Derecho que si tú te haces abogado internacional, pues puedes trabajar, pero voy a ir otra vez a mi tierra. Dice, tengo que irme a mi tierra a hacer una carrera de 2 años más para convalidar una carrera de abogado internacional. ¿Qué me sirve? Claro, isto a min É moi lévame complicado. a preguntar polo que conleva isto do proceso de resignificar a autopercepción, non? Claro, porque, a ver, fai poucos días apareceu en moitos medios unha presidenta autónoma deste país que declarou moi tranquila que os inmigrantes hai que regularizarnos porque senón quen vai limpar as casas e quen vai facer as casas, non? O tema é que moitos dos que viñemos non se nos caen os anéis por ter que limpar, pero non viñemos a iso. E entón, en primeiro lugar, eu teño a sensación de que os inmigrantes transformámonos en expertos do algoritmo, pero non o das redes sociais, senón para combinar o momento en que ti pides algunha documentación no teu país de orixe para que chegue aquí e non caduque antes dos 3 meses que é o plazo que é vixente ese documento. E polo medio ti tes que ter os cartos para pagar ao apostillado, pero, por exemplo, no meu caso, que son dun lugar do interior de Uruguai, de provincias, eso implica que alguén da miña familia tiña que ir á capital, á embaixada en Montevideo, que non controlaba da capital, porque era unha
unha persoa do rural do interior e que a la vez tiña que ir a Correos, conseguir que o señor de Correos entendera que esa documentación tiña que estar en tempo e forma e que cando chegara aquí o señor que estaba aquí no despacho pois decidira que esa documentación era correcta, que en moitos casos non era, porque, por sorte, como ben dixeches antes, agora pois temos novas tecnoloxías, temos os teléfonos que mandamos audios de WhatsApp. Eu creo que na miña vida falara tanto coa miña familia como agora, porque, quero dicir, pasé por todo eso de as cabinas, aquela cousa de estos sitios que ibas, Locutorios. Sí, los que tiñan, locutorios, los que despois caeron en desgracia por certos atentados e entón xa quedamos todos os que íbamos a locutorios, tiña sempre alguén ali visualizando porque ibas moito ao locutorio a saber o que estabas facendo. Entón, claro, todo iso vai xenerando en ti, primeiro, no meu caso teño a sorte de ser traballadora da cultura. É certo que o meu título da Escola de Arte Dramático non está homologado, pero non precisei homologalo. Se quixera dirixir o Centro Dramático Galego, pois sí, debería de facer unha homologación, pero como non, pois non hai problema. Pero sí que é certo que o feito de ser uruguaya, porque agora estou falando en galego, pero se xo os hablo en uruguayo agora, me entendés? A mí non me contrataba nadie, a mí non me chamaba nadie, porque un dos grandes problemas que hai, aparte de moitos, é que aquí os inmigrantes aínda non somos do país. Isto que vemos, por exemplo, na televisión, sin que sexa un exemplo maravilloso, pero a televisión americana, tive xente de rasgos negros, mulatos, chineses, vietnamitas, e son americanos, non? Pero aquí, dende o momento en que entro eu, que se me nota que non son de aquí, a pregunta eterna vai ser, pero tú de onde eres? E a segunda cousa, que todo o mundo pase automáticamente a falar en castelán, porque, claro, debo de ter un xen que me fai minusválida e non vou entender o galego, ou que lle digan a meu home que se é galego, esa entiende. Ya. No, o sea, si ela entende, non? Pero, claro, eso significa, ademais, hoxe pola mañana eu falaba de Castelao, non? De como Castelao pinta a emigración. Por riba está esa cousa do que emigra que ten que ter éxito. E non sabedes o duro que é ser a muller que está aquí mentres o resto da familia, no meu caso foi unha emigración polo famoso corralito argentino que afectou a Uruguai e que fixo que do noite ao día ninguén de nós tivera os cartos que tiña no banco, que a xente entregaba casas por 5 billetes que o mandaran a Estados Unidos ou a España, o sea, foi algo absolutamente desesperante. Claro, ti ves coa idea de vou estar 2 anos, 3, porque eu son das uruguayas que non ia sair na vida de Uruguai. Porque eu era uruguaya. Bueno, E entón, claro, que pasa? A vida manda por ti, a situación manda por ti, a familia que está alá colle unha distancia contigo e entón ti sintes que o teléfono simplemente é a que paga a neveira que precisan, a roupa que precisan, porque un vai casar e hai que mandar isto ou outro, e ti volveste un caixeiro automático. Entón, a toda esa problemática tes que sumar casi como unha monetarización da tua vida. E volveste fría, porque isto teño falado con moitas mulleres, porque tes que facerte forte, porque a distancia por teléfono, que a tua nai se faga maior por teléfono, e que ti non estés, tes que ter unha templanza e tes que ter a cabeza de saber que tes o frente aberto alá e o frente que tes aquí tamén, non? Pero, bueno, como decía a miña avó, o que non mata engorda. E engorda, porque eu, dende que vivo aquí, pois peso 20 kilos máis. Eso é así, cómese moi ben, e máis en Galicia, non? Pero eu teño a sensación, é certo que agora hai moitos máis inmigrantes, hai moitos máis papeles, cousas que facer, pero eu creo que alguén debería de pensar unha política un pouco máis humana, porque se coincidimos todos, e ti me das a razón, porque hoxe pola mañán tamén cantaste anécdotas moi duras,
que o primeiro que di unha persoa aquí é que quere traballar, porque o que quere é traballar, pois busquemos maneiras de que esa persoa comece a ter dignidade e comece a perder o medo, porque o que máis temos os inmigrantes é medo. Medo a enfermar porque non tes a tarxeta, medo a que como non tes papéis que te pare a policía pola rúa. En Galicia eso non pasa, pero si tes polo meu traballo, por exemplo, que traballo moito en Madrid, en Barcelona, en cidades grandes, ti sabías que se viña a policía, ti, a mulata, papéis, non? Medo a non saber si van considerar que ti és apta para quedar neste país, porque aseguro vos que hai xente que parece que disfruta un pouco estando deste lado do mostrador, non? Hai certa xente que parece que disfruta en demorarte o momento de vai pedindo cada vez máis cousas. Entón, xa que somos formados os que vimos de fora, que a documentación sexa clara, porque é un galimatías, xa nin digo xente que non fale castelán ou galego, é un galimatías entender o que pasa ali, facer iso máis accesible, facelo máis humano, pero por sobre todas as cousas lembrar que houve un tempo en que houve moita xente de aquí que saleu polo mundo. E que tal e como estamos, en calquera momento, somos nós, todos os que estamos aquí, os que temos que coller os paquebotes, os transatlánticos, os avións, e sair para outro lado, non? Pero eu penso que unha política máis humana faría que teñamos unha integración menos complicada, porque dende o momento en que ti tes dignidade, miras o mundo de outra maneira. Cando ti tes que miralo dende abaixo, o mundo vese moi mal. Non? Entón, axudar a que a xente este un chisquiño máis arriba, porque é certo que é complicado, pero cando queren poden. E con isto acabo. Eu cheguei nun avión onde venía Darío Silva. Darío Silva é un xogador de fútbol de Uruguai. 30 días despois, eu vin na portada del País a Darío Silva xurando a Constitución española. Por tanto, se para un xogador de fútbol podemos, coa necesidade que temos en este momento de médicos, de odontólogos, de enfermeiras, de unha serie de cousas, de verdade non podemos. Totalmente de acordo. Suscribo a petición, eu firmo tamén. Faría agora, a raíz disto, tantas preguntas, pero vou facer a que teño, que creo que non vai de todo desencamiñada, que para min vai moito para ti, Sandra, e para volas dúas, que cales son as primeiras necesidades que ten unha persoa ao chegar? Que é o primeiro que precisa, que vai buscar, polo que pregunta? A ver, normalmente sempre chegan... Cando chegan a vivenda tenera, porque senón non poden entrar, pero son vivendas que, claro, que consiguen con unhas alquileres bárbaros, é dicir, ao mellor pagan 3 meses de alquileres, son 800, o sea, a vivenda teñen asegurada 3 meses. Normalmente veñen polo tema de papeles, é dicir, información de cara a que poden facer unha vez que están aquí. Casi todos os que veñen ahora mismo, veñen, xa te digo, ca situación, porque ahora o que máis está chegando é tema de asilo político, entón é fácil, porque eso o piden ao chegar, o difícil é conseguir a primeira entrevista, que ahora mesmo eu creo que están denegando casi todos os asilos e van dándolle voltas. E logo, claro, obviamente, a parte laboral, a parte de traballo que non poden traballar porque non teñen documentación, entón prestacións económicas, claro, pero tamén as prestacións económicas están supeditadas a que cumplas uns requisitos. Depende da administración, non hai unhas que sí que son inmediatas, que se chamamos de emerxencia, pero claro, son unha cantidad irrisoria, con un pago único, e que ti non podes acceder a ningunha outra hasta que teñas documentación e teñas papeles. Entón, claro, se non tes traballo porque non podes traballar porque non tes papeles, aí os asesoras, pero claro, 2 anos mínimo tes que estar... a non ser que teñas unha oferta, pero para a oferta tes que salir. É dicir, claro, podes traballar, pero primeiro vas a tu país, vale? E ves que... Entón, claro, é algo totalmente ilógico, porque é o que digo, sí que é verdad que hemos tido épocas nas que non había traballo, porque aquí o índice de paro era elevadísimo, pero non é a situación actual. Ahora mesmo estamos con pleno empleo, é dicir,
En España nós que temos un servicio de empleo municipal, temos dificultades para cubrir ofertas, é dicir, non temos xente que poida cubrir determinados postos de traballo. E, sin embargo, temos xente esperando a poder traballar que podría cubrilas. Entón, un pouco rarito, sí que, é dicir, ahora mismo, porque é verdad que con anterioridade, bueno, vos o sabedes tamén, non había opcións porque incluso a xente que estaba aquí estaba sin traballar, estaba no paro, entón, obviamente, vale, os requisitos, pero ahora mismo, non sei. Entón, como lle poderíamos explicar a todas esas persoas que con tanta alegría van dispersando polo mundo eso de é que a xente que ven de fora vive de pagas? Totalmente mentira. O sea, rotundamente mentira. É dicir, é que non poden acceder a nada, absolutamente a nada. Unha axuda única, vale, dos concellos, que é un pago único de 1.400 euros ao ano, imagínate, en Culleredo, que ao mellor vas a Cambre, esa non hai, que vas a Oleiros, esa non. A Xunta, que cando chegas che dá tamén necesidades primarias, acabouse o tema. É verdad que nos sistemas educativos, se os nenos están escolarizados, sí que teñen as becas de material escolar, os comedores escolares, pero se acabou. É dicir, eso de que é que veñen, que non sei de onde a xente saca, o sea, axudas cero, pero nin dependencia, nin discapacidade porque podes, pero logo non poden percibir porque non tes papeles, o sea, nada, están vendidos, o sea, por parte da administración, porque é algo curioso, é dicir, están dentro, unha vez que estás dentro, ou non deixas entrar, ¿no? Pero unha vez que están dentro deberías de darlle a cobertura para as necesidades básicas. Eu non estou dicindo que, non, pero para cubrir o gasto da vivenda, para cubrir a alimentación, os gastos sanitarios. É dicir, se te pos enfermo, que, bueno, aquí os gastos sanitarios, a verdad, non suelen ser un problema, porque ainda que vayas por o tema de urgencias e logo che ven a factura, logo facemos un informe e nunca, sabes, a nivel de vulnerabilidade, é verdad que nunca cubren, o sea, non teñen gasto sanitario, non? Porque podemos... Pero claro, pero necesitan vivir en el día a día. Entonces, claro, viven unhas situacións porque cando se acaban esos contratos teñen que ir a convivir con outros familiares, que é un cristito, porque, claro, non están cómodos, porque, claro, é todo un grado de crispación, que todo está moi ben, pero limitado no tempo, 2 meses, 3 meses, pero a cousa despois empeza a complicarse. É verdad que podes tramitar centros, pero os centros implican separación da unidade familiar. Entón, non sí que é verdad que a veces temos ferramentas e podemos meter os menores nun centro, a muller noutro centro, a home noutro... Pero claro, a ver, acabas de chegar con un desarraigo impresionante, con un meneo en la cabeza que che dan, que ti viñas pensando que iba a ser unha cousa e de repente te están dicindo isto... no, encima lle dis, mira, que sí, podemos buscar un alosamento, pero a ti métote nun centro, ao neno... Claro, é un descoloque, por eso a min o que máis complicado me parece na intervención é o tema da parte emocional, do desarraigo, que é unha tensión, bueno, eu me podo imaginar, además, se ves aínda ti ca túa parella, pero es que veñen con nenos, é dicir, entonces tes aos nenos moitas veces que teñen que estar, que dicen, mañá me voy a la calle. Entonces, e aí sí que non estamos chegando, gracias a que organismos como Mestura, Cruz Roja, Cáritas, Abrente, es decir, nós que somos administración, nos nutrimos, vale? E sobrevivimos e sobreviven gracias ás redes e apoios das ONGs, asociacións, porque senón eu creo que sería unha situación total, ainda así insostible, pero é verdad que hai moita xente tamén, é eso, que pequeñas cositas, pero, bueno, é desde logo moi complexo. Bueno, los que vos lo vivistedes, pues sabedes que é complicado. Entonces, son a lo que decía aquí la amiga. Hay una cuestión que nosotros, y creo que sería el momento de comenzar a decirlo, desde esta plataforma y seguir adelante de todo lo medio, como decía aquel señor en algún momento, el que pueda hacer que haga. No en el sentido que lo decía este patán, sino en el sentido en el que lo voy a pronunciar yo ahora. El que pueda hacer que haga es que si el gobierno realmente, las autoridades que ahora mismo tienen la competencia de hacer que la inmigración sea útil, que lo es, porque
las estadísticas que ellos mismos presentan, todas dicen que la inmigración es positiva extraordinariamente para España. Y no solamente para España, sino para todos los países de Europa a donde están llegando. Porque especialmente aquí en España, la tasa de natalidad estaba hace unos años tan baja, y si ha subido, los puntos que ha subido, es precisamente por la inmigración. Y esos señores que se llenan la boca por ahí de decir que la inmigración es un problema de ellos exclusivamente. Solamente está en su mente y en su retorcida manera de pensar y de hacerle creer a los demás, a la gente que le escuchan y a los tontos porque yo no tengo pelo en la lengua para decirle que son solamente los tontos que le hacen caso a esos señores, que la inmigración es un problema. No porque yo sea inmigrante, sino porque lo estoy viendo cada día. El problema es que o se ponen la pila y ayudan a los inmigrantes para que esta situación sea revertida y que se acabe el problema que han creado unos pocos, hablando mentiras, simplemente hablando mentiras, diciendo, levantando bulos en cada momento, en cualquier tribuna, son capaces de decir cualquier burradas, como son ellos. Son más grandes las burradas que dicen que las orejas que ellos tienen. Y resulta que hay un pequeño grupito que hace mucha bulla y se lo terminan creyendo. Pero que es mentira, la inmigración es positiva aquí en España. La inmigración no es un problema. Aquí no hay un problema. Yo no he encontrado en 30 años que tengo aquí, no he encontrado nunca a un emigrante dándole una paliza ni a uno de ellos, ni siquiera verbal. Yo no he visto en grupos donde se juntan muchos emigrantes que se armen enormes peleas como la quieren transmitir algunos y que hayan varios en el que se creen dificultades por los emigrantes. Eso es mentira. Hay que decírselo claramente. Usted que está diciendo eso, usted es un gran mentiroso. Y lo que pasa es que hay otros que tienen la plataforma para poderlo decir y se quedan con la boquita pequeña por detrás diciendo, usted no está diciendo la verdad. Dígale la verdad, usted es un mentiroso. Usted es un hablador, como dicen en mi tierra. Usted es un embustero. Entonces, no andar con palabras sofisticadas, decirle, usted es un demagogo, usted no sé qué. No, mentira. Usted es un embustero. Usted es un embustero. Usted está diciendo cosas que no son. Y este problema que le están creando en la sociedad, ellos están creando un problema, no un problema de la inmigración que no existe, porque lo sabemos que no lo hay. Los inmigrantes que vienen aquí y que están en zonas donde hay mucho trabajo, por ejemplo, en la agricultura y eso por ahí, esa gente están metidos de su trabajo a su casa. Y si acaso algún día hacen alguna fiestecita entre ellos por allí, son gente que con sus actividades no molestan a nadie. Algunas veces son actividades culturales y solamente le pueden molestar a estos burros que están acostumbrados a que unos pocos le estén limpiando, como dicen, le estén tumbando el polvo. Unos pocos chaqueteros que se encuentran por ahí para hacerle el coro. Y claro, si ustedes están en una multitud enorme y hay 10 personas que comienzan con un coro y comienzan a hacer bulla, mientras la multitud está callada, se escuchan a estos solamente. Y eso es lo que está pasando en España, que la multitud está callada oyendo a estos que hacen mucha bulla y tienen alto palante, muy elevado, tienen mucho alta voz, y parece que lo que ellos están diciendo se escucha más que lo que piensa la multitud.
Y hay que hacer que en este país los emigrantes podamos decir que la multitud está callada, pero no el silencio de la multitud tiene que ser más elocuente que la bulla que hacen unos pocos. Porque es mentira, la inmigración no es un problema. Eso hay que decirlo alto y claro, y lo tienen que saber las autoridades que están cerca de nosotros, los que están cerquita, los que están en los ayuntamientos, por ejemplo, y los que están allá arriba, en los palacios y allá en las altas esferas, como decía mi abuelo, a los que están allá en eminencia, aquellos que están en eminencia o en sus señorías, tienen que saberlo, que es mentira, que esos que están diciendo que la emigración es un problema, no lo es. Y lo quieren hacer creer, le quieren hacer creer a la gente, por mucho que lo dicen a través cada rato en la radio, y se hace mucho alboroto con respecto a esto. Quieren hacer creer que esos pobres hombres y chicos y chicas que llegan ahí en patera, que llegan y lo tienen que rescatar del mar y que lo llevan ahí con hipotermia a darle un poco de chocolate caliente, ellos quieren hacer creer que son un gasto para el Estado. Eso solamente lo puede decir un miserable como son los que lo dicen. Son unos miserables porque no se han dado cuenta que la mayoría de los españoles que tuvieron que salir corriendo de aquí por culpa de otros miserables como ellos, llegaron a países como el de nosotros y allí los que vivíamos allí, los que vivían allí, nuestros abuelos y nuestros padres que vivían allí, le dejaban la cama a este señor que venía de España y se acostaban ellos en una manta y le dejaban la cama al español. Porque es el señor que viene de allá, de la madre patria, y se le daba una enorme cobertura. En mi tierra se le ponía, el dictador le puso un sueldo a los españoles que llegaron registrados a través de un programa que tenía el dictador Franco, un programa que introdujo con Trujillo, el dictador de República Dominicana, porque los dos eran de la misma calaña, los dos eran de la misma estirpe. Y resulta que allí los españoles que llegaron tenían un sueldo. 60 centavos diarios cobraba mi padre, porque mi padre era español, era gallego emigrado. Y lo puedo decir a voz llena porque soy descendiente de un emigrante español que llegó a República Dominicana y intentó hacer allí fortuna. Lamentablemente el caso de mi padre fue una cuestión rara porque mi padre lo mataron sus propios trabajadores allí en mi tierra. Lo atracaron, le quitaron una cantidad de dinero que llevaba en ese momento y perdió la vida allí. Pero mi padre fue de aquí y en el momento que llegó mi padre de aquí a República Dominicana, a esos españoles que llegaron allí, que le llamaron en ese momento, se le llamó la colonia de los doctores, porque lo asignó el dictador Trujillo, lo llevó a un punto y le tenía allí una vivienda, le tenía allí una casa para que ellos vivieran. Eran una especie de barracones, pero eran unas casas dignas, donde lo puso. Y estuvieron viviendo allí y le decía, ahí tiene 5 ferrados de tierra. Tú lo trabajas. Cuando comience a producir, nosotros, el Estado te va a dar 60 centavos diarios. Lo que era equivalente, yo creo que a 16 o 18 pesos al mes. 18 pesos. Pero el salario de un trabajador en República Dominicana en ese entonces, en el año 54, eran 25 centavos. 25 centavos el jornal. Por tanto, mi padre podía pagar 2 trabajadores y todavía le quedaban 10 céntimos para él comer y comprar alimento. Estamos hablando del año 54.
Y con ese dinero que le daba el gobierno a mi padre comenzó a hacer propiedades. Tenía 2 trabajadores pagados por lo que le daba el gobierno, más él trabajaba. Y fue haciendo propiedades. Y eso lo hizo porque se tuvo que ir de aquí, porque aquí lo que había era hambre, aquí lo que había era miseria. Aquí lo que había era persecución y una tremenda crisis humanitaria, podríamos decirle, porque no se puede llamar de otra manera a lo que pasa después de una guerra, como lo que vivió España a partir del año 36. Por Dios, y ahora llegan allá y se le da la bienvenida y se le otorga todos los privilegios para ellos poder ser. Un español que llegaba a Santo Domingo tenía derecho a tener una pistola enganchada en el cinto o una escopeta. Podía llevarla. Se le daba permiso de arma. Podían salir por los montes a cazar, a cazar y tener la oportunidad de vivir como ellos quisieran. Eran prácticamente una autoridad. El gallego que llegaba a República Dominicana, yo digo gallego porque esa es la parte que me toca, porque llegaban muchos gallegos, mucha gente salieron de Galicia y llegaron a República Dominicana, y como llegaban canarios, pero mi padre era gallego. Y los que llegaban allí podían decir, yo puedo trabajar y hacer propiedad aquí, y el día que quiera, pues la vendo y me marcho, que era lo que pensaba mi padre hacer en el momento que lo mataron. Entonces, ahora, 50 o 60 años después, personas que en las mismas condiciones que mi padre vienen de República Dominicana y vienen aquí porque España está en una condición mejor económicamente y con capacidad de recibir a las personas que en las mismas condiciones que se fueron de aquí, mi padre y otros compañeros de él, en las mismas condiciones que se fueron de aquí, llegaron a Santo Domingo y ahora de Santo Domingo quieren venir algunos aquí y resulta que se encuentran a 3 patanes hablando disparates delante del pueblo diciendo que los emigrantes son un problema. Yo diría más bien que, como ya están diciendo ya algunos por ahí, se le está viendo el plumero, que en realidad los emigrantes de Latinoamérica no son tanto un problema. Fíjense bien, mire dónde va el hilo. Los emigrantes de Latinoamérica ya no son tanto un problema, porque eso no se pueden considerar emigrantes. Dice una señora por ahí que es presidenta de una comunidad autónoma, no quiero decir el nombre, pero es de para allá, lejos de Galicia. Dice ella que ellos no son emigrantes, no se le pueden considerar emigrantes a los que vienen de Latinoamérica. Porque claro, esos no son tan negros. Bueno, algunos. No, pero mi abuelo paterno tenía la fisonomía de Carembé. Mi abuelo paterno era un negro bembón. Era negro. Sí, era un negro. Claro, mi abuela, yo le decía a mi abuela, ¿tú por qué te casaste con mi abuelo? Uy. Yo era racista, desde pequeñito. Porque tenía este colorcito más claro que mi abuelo. Fíjense ustedes, qué tragedia. Mi abuelo, ¿tú por qué te casaste con mi abuela? Dice ella, eso fue un día que yo estaba así un poco disparatada, decía. Un día un poco disparatada. Y mi abuelo, para justificar su color, yo le decía, mi abuelo, ¿y tú por qué eres negro? Le decía yo a mi abuela. Dice mi abuelo, no era negro. Eso fue una mala sangre, decía, una mala sangre que hice, y se me puso el pelo así, y cambié de color. Bien, esta es la gracia de la anécdota, pero hay algunos que miran a la gente
y estigmatizan a los emigrantes, ya no es por el sitio de donde vienen, no es por el color que tienen, no es por el sitio de donde vienen, sino más bien por el color que tienen y por la forma en la que hablan y porque, insisto, se les quiere poner todas las trabas, especialmente a un determinado grupo en especial. E iso é vergonzoso. Iso é vergonzoso. Vou aproveitar para facer unha pregunta que creo que ten que ver con isto e que leva para min dando voltas dende que empezamos con Cruzas sen mirar e que para min ten que ver con que hai co dereito a soñar un futuro. Ten que conformarse unha persoa migrante só polo feito de vir doutro lugar o que lle dé a vida obriga a eso, a realidade? A ver, eu o dixo non sei pola mañán porque tiñamos adolescentes e penso que sempre que estamos diante da mocidade temos que ser optimistas. Son optimistas sempre, ademais, pero se cando soñamos non hai fronteiras, pois non deberían de estar as outras. Ou se están, pois por un tema organizativo, administrativo, deberían de ter a flexibilidade de permitir que os soños podamos facelo realidades. Pero ademais hai outra cousa, que sen soños a humanidade non é nada. O mundo onde vivimos non sería o que é. Se alguén non soñara un día que a Terra podía ser redonda, que podíamos facer determinadas cousas, non estaríamos onde estamos. Entón, negar a posibilidade de soñar, penso que tamén negar ao planeta inteiro a posibilidade de existir nun futuro. De una persona que yo conocí, de un chico inmigrante que yo conocí que venía en una patera, que estuvo a la deriva 6 días, que llegó a Almería y dormía en barracones sin ningún tipo de dignidad, ¿no? Que trabajaba más de 12 horas, que fue explotado, porque lo comentaba a los niños, que sí existe la esclavitud hoy en día, que creemos que se ha abolido. No, la esclavitud sigue existiendo. Hay diferentes formas de esclavitud. No es esa esclavitud que teníamos pensado en las películas que nos muestran, sino que hay otras formas de esclavitud, que lo pasó súper, súper mal. Y en una conversación con él le pregunté, ¿no? Si él volvería a coger esa patera, si volvería a pasar ese miedo que pasó, porque pasó miedo en la trayectoria. Le pregunté si se hubiese venido igual que se vino esa mañana que decidió coger la patera. Y él me respondió que sí, que si él se hubiera quedado con ese miedo y con con ese miedo, con esos límites, ¿no? que te ponen tu propia persona cuando tienes miedo a lo desconocido, pues no saldría. Pero cuando él tomó la decisión fue que dijo, yo me merezco algo mejor. Y ahora mismo, en mi país, no tengo ese mejor. Era un chaval que estudiaba, que a sus padres le costó bastante esfuerzo darle los pocos estudios que tenía. Era un chaval que llegaba con unas expectativas totalmente enormes. Sobre todo era trabajar. Y me acuerdo lo que me dijo. Para no replicar el nombre, le digo, vamos a tratar de ayudarte, a buscarte alguna ayuda, por lo menos para... Yo lo que quiero es trabajar. Quiero trabajar. Y explicarle lo que hemos dicho a una persona que tiene que estar 3 años, que en este caso este chico pues solicitó el asilo, le dieron la prórroga, pudo trabajar, pudo tener la experiencia de 6 meses trabajar, le pusieron la miel en los labios y después que vino la resolución, que no, perdió el trabajo, perdió el derecho a la vivienda porque era conjuntamente con el programa de asilo
y tuvo que volver otra vez dentro de su propia inmigración, que ya había pasado todo el -1 de empezar de cero, tuvo que volver a reinventarse. Está estudiando, sacó la ESA, está ahora con un ciclo superior y sigue teniendo esos sueños, ese sueño sin fronteras, y lo va a seguir teniendo y lo tienen muchas personas inmigrantes que vienen aquí, porque si no, entonces te quedas, es que ya no sales. Dices, si yo no tengo futuro o no puedo aspirar a algo mejor, es que ya no te propones ni salir. ¿Para qué vas a salir? Ya te quedas en lo que estás. Pero se supone que cuando decidimos, por el motivo que sea, arrancar, dar ese paso para adelante, es porque creemos que sí que hay una expectativa de futuro, sí hay una esperanza de futuro. Bueno, y aquí tenemos a 2. Hombre, claro. Digo, Sí, es verdad que aquí están como están. A Entonces, 3. Bueno, Soy inmigrante. é que a ti xa non che considero, Liliana. Para mí xa eres de aquí. Debe ser yo solo como no te soy conozco desde inmigrante hace tanto fuera tiempo. de Galicia. Cuando voy verdad. fuera de Galicia debo tener ahí algo que no Sí. sé qué es. Me dicen, ¿tú eres gallega? Yo, ¡ah! ¿En serio? Claro. E mira que se che nota máis no acento que a ti, por exemplo, que ti cando falas en galego non sabemos de onde eres, Ah, non, claro, Moi son da Pobra do Caramiñal de toda a vida. Te moves moi ben. Claro, son da Pobra. Claro. Eu decidín ser da Pobra. É unha decisión Boa tamén. terra, boa terra. Home, claro, a da miña sogra, que vou dicir. Pois xa que estades coñecendo así máis un pouco máis a chispa de Soledad. Aproveito para presentárvola máis oficialmente, porque vai contarnos, vai abordar este tema, pero dende as súas historias. É unha honra e un placer para min presentarvos a actriz, fotógrafa, antropóloga, narradora oral, xestora cultural, Soledad Felloza. Un aplauso para ela. Ben, eu nací nun país moi pequeno, de 3 millóns de habitantes, un país de augas moi frías do Atlántico, un país que ten praias de areas moi brancas, onde se dá moi ben o marisco, un país que ten viño branco, o albariño, da familia Bouzas, e os nenos xogamos con zapatos bergantiños, as mamás cociñan con puré de tomate Pontevedra, eu ia ao médico, ao centro galego, e ali había sempre unha señora moi alta que miraba cuns ollos transparentes e que miña nai decía, pórtate ben porque senón a señora vai te levar, e eu fui medrando con ela. Un país que chove a mitade do ano, que pola noite contamos contos de mortos, de aparecidos, de compañas. Entón, ese país, Uruguai, eu deixei nun día para cambiar de aires, cheguei a Galicia. Eu explico isto porque normalmente por este aspecto que eu teño, pois moitas veces a xente pois pensa que son pois de bailar salsa, de ter o ritmo. Non, nós temos tangués, morriña, retranca. Cando eu cheguei eu decía carozo, decía escarranchada, decía unha serie de palabras que todo o mundo me decía, pero xa falas galego? Eu decía, no, isto é uruguaxo. Isto é uruguaxo. Pero fixadevos as cousas, porque eu non teño ninguén da miña familia que sexa galego, galega, pero penso que o que a min me acontece aínda hoxe é algo que debería de suceder con todas as persoas que chegamos de fora. Eu teño a sorte de ter na miña vida, de compañeiro de vida, un galego namorado da súa terra, orgulloso da súa terra, que fixo que eu namorara desta terra e sentira que este lugar é hoxe en día a miña casa. E penso que a mellor maneira de integrar a alguén é facelo sentir na súa casa. Antes escoitábamos a un amigo que dicía de darlle a cama a quen chegaba, ou cantas veces cando preparamos a comida
a mellor parte do capón, do galo, de corral, pois vai para a visita. Pois é un pouco iso, non? Eu sempre lle conto aos rapaces que eu iba á escola nun autobús que conducía un señor que para nós, os nenos, falaba moi raro. Porque o señor dicía sempre que nós subíamos: nenos, pasando fondo que hai lugar, pasando fondo que hai lugar. Anos despois, entereime que a compañía Cuxa de autobuses de Montevideo fora creada por galegos que fixeron o mesmo que hoxe en día facemos moitos os que chegamos, que ao lugar onde comezamos unha nova vida, chamamos a outros, a outras. E os galegos facían o mesmo. Tiraban un dos outros. E, de feito, podemos seguir o mapa das vilas, das parroquias de Galicia ao longo do mundo, porque había barrios de Nova York, había barrios de La Habana, de Venezuela, de Buenos Aires, de Chile, de Uruguai, onde cada xente emigraba ali. E eu medrei escoitando unha música que a primeira vez que eu estive en Galicia de festa e escoitei a música, eu non teño nin idea de baile galego, xa vos lo digo. Pero eu escoitei e alá que salían tirirín, tirirín, e todo o mundo me decía, pero ti como sabes isto? Era a muñeira de Chantada. Pero eu escoitei esa música dende nena, cando na radio comezaba o único programa de radio en galego que aínda hoxe existe, que é Sempre en Galiza. Ese programa foi creado en Montevideo o ano que morre Castelao, que este ano estamos de aniversario, e comezaba sempre coa muñeira de Chantada e despois se presentaba para todos os galegos que estaban polo mundo as noticias do país. E no momento en que o conductor do autobús sintonizaba a radio e salía un cantor de voz diáfana, era o único momento en que os nenos e as nenas deixábamos de matarnos no autobús, que facíamos silencio. Era cando ali se cantaba adeus ríos, adeus fontes, adeus regatos pequenos. Quen me ia dicir a min que moitos anos despois sería a que dixera adeus ríos, adeus fontes. Non vou dicir o de regatos pequenos porque no Uruguai temos ríos en serio, sen ofender, son anchos, o sea, a ver, un río que do outro lado non se ve, pois é un río. Pero sí que é certo que esa mirada deste Castelao inmenso que fixo e que fai este país inmenso, ten unha chea de historias que, de alguna maneira, pois, representan, reflicten o que é ser emigrante. Bueno, a mi na casa chámanme Panchita, polo conto de Panchito, non? Que é esta historia que antes falábamos do éxito de emigrar, porque moita xente daqui que emigrou fixo cartos, fixo as Américas, pero houve xente que non. Houve xente que non volveu co baúl, co fonógrafo e a radio. Houve xente que chegou como pai de Miguelito, sen nada, pero regresou. Ou pode pasar como este de Lugo que, en vez de levar un loro ou un fonógrafo, pois trouxe un negro. Tiña 11, 12 anos e ali o meteu en Lugo e foi medrando e comenzou a vivir a vida co resto da mocidade e empezou a ir ás festas e a vivir. E un día sentíase tan do lugar que colleu a lingua tamén. E colleu as comidas, e colleu as maneiras de facer as cousas e deixou nun lugar do corazón a memoria da súa terra, que estaba ali, como un tizón, quentando, pero a cubillo. Pero un día este mozo tamén emigrou
E como moitos de Lugo, pois foi para La Habana. E xa sabedes que os galegos, non sei como facedes, pero nun cruce de rúa sempre hai un galego que se cruza con outro. E alá que se atoparon varios de Lugo. E un dixo ao outro: "Que, Panchito, que tal estás?" E dixo: "Ai, mira, eu non me afago a este sitio. Eu aquí afógome, eu volvo pa terriña." Afixérase tanto que o calor de Cuba facía que desexara estar no frío de Lugo. E din que volveu cun traxe branco, sen fortuna, pero volveu a ser feliz. E na casa chamanme Panchita porque eu, aínda que a xente pensa que son do Caribe, eu levo moi mal o calor. Sufro moito, é un desastre, paso fatal. Pero eu quería contarvos esta historia que aconteceu na miña terra nos tempos en que ti chegabas nos barcos e no porto de Montevideo había un señor cunha libreta que te preguntaba os nomes. E se ti tiñas un nome extraño, adaptaba. Non? Moitos rusos, moitos polacos, pois terminaron sendo Pereszczunki, Pérez. E ali quedabas. Sabes, para que vamos complicar? Apuntaba o que lle daba gana e había un mapa do país e se querías estar na cidade, pois dabanche un permiso de X tempo para traballar, xestionar, arreglar as cousas, pero se querías terra, collían parcelas do que era un proxecto de colonos e alá que ías. Estos eran uns señores que chegaron de Alemanha no período entre guerras que non lles gustaba nada o que estaba pasando ali. Eles no seu país tiñan unha profesión, pero querían empezar de novo. Tanto porque o apelido mudou, pasaron a ser os Heidelberg, aínda que o apelido era moito máis complexo. E alá que foron a un cruce de camiños no corazón do país e levantaron unha tenda do que ali se chama de ramos generales. Eso quere dicir que ali había de todo. De todo. Para a casa, para os animais, para vestir, para curar, para todo, estaba ali. E como a señora Heidelberg era boa na cociña, decidiron que empezar a preparar así algúns guisos e rapidamente correu a noticia de que neste lugar comíase ben. E os gauchos, afeitos ao churrasco, a carne así tirada da calquera maneira no lume, agradeceron e moito o feito de ter de cando en vez unha comida quente. Pero entón o señor Heidelberg, que tiña ollo comercial, pensou: se aquí veñen os homes a comer os guisos, se poñemos mantel, van vir as mulleres. E se veñen as mulleres, a cousa vai ir mellor. Porque as mulleres non son de ter prisa cando saen da casa. E así foi. Puxeron mantéis e empezaron a chegar as mulleres tamén. E entón a señora Heidelberg pensou: pois, se facemos unha boa sobremesa, seguro que as mulleres van quedar aínda máis tempo. E a especialidade da señora Heidelberg era o strudel de manzana. Non sei se o coñecedes, pero é unha sobremesa que, para explicarlo rápido, tens que coller fariña, se é 1 kilo de fariña, tens que coller 1 kilo de manteiga, non? E tens que metelo no medio, tens que traballalo coas mans hasta facer así migallas, e cando tes de migallas, pois motes os ovos e empezas a traballar, a estirar, despois empezas a pregar, estiras, pregas, así, hasta que queda un follado gordo, interesante, e despois estiras de novo e picas ali masás, no posible destas tipo repineldos, estas que son así do país, que teñen ese punto ácido,
picas tal, metes noces, azucre, metes máis manteiga, metes un pouco de calquera botella de graduación alcohólica superior a 45, un así por riba, tal, prégalo, así pintas con ovos por riba, metes ao forno, cando o sacas, yo comes. Ti sintes así na boca como un pa, sabes? Estoupa na tua cabeza, é unha maravilla, porque ti comes eso e vai directo ás cadeiras. Pero está que morres. Así que a xente empezou a ir, evidentemente, máis, e pasaban máis tempo, e sentaban ali. E o señor Heidelberg pensou, pois a xente queda aquí porque está a comida e está a sobremesa, se traemos música, isto... Daquela, unha compañía de zarzuela fora polo Río da Plata, fracaso total. Os artistas retornaron a España, pero os músicos, xa se sabe como son algúns músicos de espírito máis libre, pois quedaron. E así nasceu o carnaval en Uruguai. Uruguai ten un carnaval de negros que chegou da escravitude africana e un carnaval de blancos, que é o que chega a través destes músicos de Cádiz que salían en chirigotas e que xa sabedes como son os de Cádiz. O sea, non mo tomedes a mal. Que un galego che fale, sabes, cando che din rula. Pero cando un de Cádiz te di, sabes? E creo que o mellor piropo do mundo dixeron en Cádiz unha vez que estaba contando contos nunha praza e un albañil dende o alto berrou, campanita, aquí está tu Peter Pan. Eso di o que é un de Cádiz. Así que, pois, con esta historia, isto non viña a conto, pero bueno, eu son así, a miña cabeza vai así. E entón, pois, os de Cádiz, claro, ligaban en Montevideo a Dios. E estaban todas as colectividades que, bueno, que estos pobretones que se marchen. E chegou o carnaval e os de Montevideo sacaron unha comparsa que se chamaba A Gaditana que se va e non se va. E así comeza o carnaval en Uruguai. Así que estes por patas deciden currar un tempo para facer cartos e ven o anuncio do señor Heidelberg que pedían músicos que controlaran de polcas alemanas. Os de Cádiz, de polcas alemanas pouco, pero de fame moita. Así que alá que foron, dixo o señor que sabedes tocar polcas? Como non vamos saber tocar? Nosotros tocamos polca e o que haga falta. Así que alá que os vestiron de alemáns, cun pantalón verde, ¿no? Con tirantes vermellos, camisas blancas con volantes, un gorro así de fieltro verde con unha pluma aquí vermella, non? E sentaron, un co caixón flamenco e os outros coa guitarra, e alá que iban tiririntín, tiririntín, jole, que jarte, tiririntín, 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 non? Alá que iban tocando. Mira, en Uruguai non había moita cultura musical daquela, e a xente pareceulle ben. E empezou a chegar xente, chegaban de todos os lados, chegaban os que viñan de Italia, que é o feito de escoitar así algo que lles permitira así levantar as pernas en plan tarantela, parecíalles ben, sentaban dun lado, os galegos que botaban en falta, non sei como, pero botaban en falta as gaitas, estaban do outro lado. Sí, porque botar en falta unha gaita, quero dicir, pola armonía sonora, non das gaitas. E despois, pois estaban os portugueses, estaban os vascos, que os vascos non botaban de menos nada, porque como tiñan monte para arrancar, estaban felices da vida, e chegaban os uruguayos e tamén se acomodaban. Pero pasou o mesmo que pasa aquí, que nos lugares de comida, eses nos que ti sintes que estás na tua casa, non? Que non precisas nin mirar a carta, porque sabes que todo o que hai ali é bo. Nunha mesa sentábase sempre unha rusa con aspecto de princesa venida menos e a súa filla. E noutra mesa sentaba a mexicana, que era unha muller
impresionante. E en outra mesa sentábase o capitán. O capitán non se sabía de onde era porque falaba unha lingua que ninguén coñecía, pero controlaba a linguaxe universal de e comía. Así que os músicos comezaban a tocar e todos iraban para a mexicana porque todos desexaban bailar coa mexicana. Porque esta, en linguaxe marinero, podemos dicir que era unha muller de quilla prominente e popa contundente. Era unha muller que cando atravesaba o mar do Heidelberg non deixaba mástil en su sitio. Alteraba todo o persoal. Pero ela non se deixaba convidar a bailar. Ela decidía con quen bailaba cada vez e con quen compartiría o mel do seu dormir. Pero o que sí era seguro era que o capitán, nalgún momento da soaré, se achegaba á mesa da niña rusa, que tiña nome, pero era moi difícil de decir. E como tiña unha idade que non se sabía cal era, todo o mundo decía la niña. E ela respondía. E achegábase a nai, porque eran os tempos que había que pedir permiso a nai, e pedíalle permiso para bailar coa filla, e a nai dábao. E alá salían a bailar, e todos veían como la niña colocaba a súa man pequena na man grande do capitán, subía o seu brazo paxariño polas costas do capitán e deixaba que os dedos comulgaran co branco da camisa, acompasaban os pés e comezaban a bailar como só pode bailar alguén que ten moita sintonía. Os de Cádiz, a verdade é que foron evolucionando e foron mellorando as músicas que tocaban. E o tempo foi pasando e todo o mundo foi mirando como sábado a sábado o capitán sacaba a bailar a niña, como a mexicana bailaba con quen lle petaba, como os italianos un día decidían intercambiar unhas palabras cos portugueses porque o portugués e o italiano ten un punto. Como os vascos non bailaban pero falaban cos outros. Como os gauchos uruguayos, sós, de tanta soidade, convidaban a algunha das galegas que estaba ali esperando ese home que nunca chegaba. E o lugar tivo sona e empezou a aparecer nas guías de viaxe. Error. Pola porta começaron a aparecer turistas destos que chegan coa cámara e foto, 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 foto e marchan. Estaba cada vez máis cheo. Pero o Heidelberg mantiña as mesas dos parroquianos de sempre. Eso era sagrado. Pero claro, o tempo é o inimigo da ilusión, cando a ilusión non é unha realidade. E todos veían como o capitán tiña esa mirada sempre na mesa da niña, pero ningunha palabra. Un día a nai morreu e na mesa só estaba a niña. E pola porta entraron uns turistas desos que entran aos sitios e fan bulla, e berran, e ríen, e piden en voz alta máis cervexa, e va, e está. Que falaban nunha lingua que fixo que o capitán reaccionara. E entón o capitán achegouse a eles e por primeira vez en 23 anos o capitán falou. E os que estaban na mesa, sabes esas veces que ti tes a sensación de que estás a ser testigo de algo importante e te comportas? Calaron. O capitán falou e un deles levantouse, meteuse
a camisa por dentro do cinto e achegouse ao mostrador onde estaba o señor Heidelberg detrás da caixa registradora. E entón o turista, en alemán, foi traducindo ao señor Heidelberg o que o capitán quería decir á niña que alá estaba sentada. E entón o señor Heidelberg saleu de detrás da barra e os tres en procesión foron á mesa da niña. E entón o capitán falou e o turista traduxo en alemán ao señor Heidelberg. E o señor Heidelberg, en ruso, explicou a niña. Vos non sabedes ruso. Eu tampouco, pero sei o conto. Dixo o señor Heidelberg: niña, dice el capitán que desde hace 23 años, sábado a sábado, viene aquí para tenerla entre sus brazos. Dice el capitán que desde hace 23 años que tiene un hueco dibujado en su brazo para su cabeza. Dice el capitán que desde hace 23 años sus pasos grandes se han hecho pequeños para caminar por el mundo al ritmo de los suyos. Dice el capitán, si usted quiere casarse con él. La niña miró a uno, miró a outro e a outro e dixo: e non será un pouco precipitado? Rápida traducción aos 3 idiomas e o capitán Alporizo: "Hombre, como vamos a requerir 23 anos de paciencia? Que un ten paciencia, pero tampouco es para tanto, porque..." Bueno, non hubo necesidade de... A niña entendeu e puxose en pé. E levantouse e foron os dous ao centro da pista. E entón ela colocou a súa man pequena na man grande do capitán, levantou o seu brazo paxariño, meteu os pés entre os pés do capitán e puxo o queixo ali neste buratiño que os homes levan aquí, xusto pa ti. E entón ela achegouse, el baixou a cabeza e coa boca pegada á súa orella empezou a dicir todas as cousas que levaba guardadas por 23 anos. As dicía na súa idioma, pero daba igual, porque son esas cousas que cando chas din, que importa o que te están a decir, o que importa é o caloriño que te vai pola orella, que se te mete por dentro, que che dá voltas así, por dentro da cabeza e empeza a baixar pola gorxa, e enche o corpo enteiro e ti sintes que o corpo pode estoupar de tanta ledicia, porque hai veces que a felicidade é tanta que non entra no corpo. E iso pasoulle a ela. Emocionouse tanto que esta niña que tiña a pel branca comenzou a embrancuxar cada vez máis, mentre xiraban. Os músicos estaban tocando Danubio Azul, que é un baile en serio, porque é un baile que propicia a elegancia, porque é un baile que é ideal, principalmente para os tempos en que xa non tes as cousas colocadas no seu sitio. Porque co reggaetón ou coa salsa o mondongaje se te desparrama e non hai elegancia. Pero no vals está a contención do abrazo. Un está ao soster o outro. E así xiraron, e xiraron, e xiraron. O capitán cos ollos pechados e a niña cada vez máis transparente, máis transparente, máis transparente, máis transparente. Desapareceu. E todos no Heidelberg
descubriron que o soño do capitán xa non estaba. E miráronse uns aos outros e foron avanzando e sen falar foron creando un lugar onde ese soño aínda era posible. E entón a mexicana, esa muller que non se deixaba escoller, baixouse dos zapatos, contivo o aire, arrecunchou o corpo, fixo pequeno e meteuse entre os brazos do capitán e alixeirando todo o posible o brazo, envolveu, meteu as mans e seguiu xirando. E entón o señor Heidelberg dixo aos músicos que por nada do mundo deixaran de tocar. E mirou a todas as mesas e foi como un pacto de silencio de que ese era o mellor momento para quedar así por sempre, porque hai momentos na vida en que ti quedarías ali eternamente. E así quedaron, xirando, bailando. O tempo pasou. Se ides algunha vez a Uruguai, collede, hai 3 rutas, non hai máis. Collede a do medio, ide hasta o Río Negro, entrade nunha corredoira chea de pitangas e espinillos. En un momento sentiredes o resendo do strudel de manzanas. E entón, ide alí, escoitaredes que aínda se escoita o Danubio azul, porque cando os soños son de moitos, duran por sempre. Pode dicir unha última cousa? Ou non? Depende do tamaño, polas cámaras, digo, polas tarxetas. Polas tarxetas entón me voi. No, Vale, non. é breve. Eu sinto moitas veces que son traidora a miña patria. O fan algunhas persoas que teña ese sentimento porque me reclaman que se son uruguaya, como é que falo en galego e vivo en galego, e quero tanto e defendo tanto as cousas desta terra. E estando un día en Santiago de Compostela, estaba un escritor uruguayo que non ven a conto hoxe, pero foi alguén que marcou moito a miña vida, Eduardo Galeano, ante a pregunta de Eduardo, eu síntome galega, pero tamén uruguaya. El dixo, sos galeguaxa. E me dixo, mira, negra, porque no Uruguai eu son negra. Despois, cando fun a estudiar a Cuba, me dixo, ai, mi hija, se usted apenas é café con leche. O cual o racismo é unha percepción cromática, non? Tiñas ti razón, é unha percepción cromática. E dixo el, as persoas somos como, te voy a decir en uruguayo, ¿vale? Las personas son como árboles. Ahí donde nacemos, echamos las raíces y todo el mundo sabe que nos alimentamos de las raíces y empezás a crecer. Pero hoy en día también la ciencia ya nos lo enseñó, los árboles se alimentan de las ramas y de las hojas. Si vos creciste, porque no sos un árbol bobo, crecés, tenés tus raíces allá, pero tenés tus hojas y tus ramas acá. No podés desperdiciar la oportunidad de no comer bien. Tenés que comer. ¿Sabés? Me dijo, lo que va a ser lindo va a ser cuando florezcas. Y en eso andamos, en florecer. Eu iba a facer unha pregunta antes que sentía que me quedaba no aire, pero
que contou hoxe Soledad, a resposta quedou moito máis que dada. Nese conto, a resposta quedou dada. Que a pregunta era que era o que podíamos facer nós como sociedade para que a xente que chegaba se sentira ben integrada co. Creo que o que sucedía no bar, sí, é a resposta absoluta a esa pregunta. Quero agradecervos a Mestura por estar hoxe presentes, a ti, David, por contarnos a túa historia e reivindicar, a ti, Sandra, por aportarnos a túa sabedoría tamén, Soledad. Gracias, de corazón. Agradecida, Un aplauso para vos tamén. Grazas ás intérpretes en lingua de signos que están hoxe aco presentes. Grazas. Ata a próxima.